Muchas gracias. Sí, cuando este ejercicio de la virtualidad, en mi opinión personal, sí, es perverso. O sea, esto no tiene muy pocas cosas buenas, pero la mayoría son perversas. Dado muchísimas cosas que uno ha encontrado a lo largo de los desarrollos de clases virtuales, que es el remedio, entre comillas, o la solución que se ha encontrado para mantener la academia abierta. Eh, eh, y por eso yo intento señalar que la persona que quiera asistir al diplomado, a esta clase en particular, que por favor lo haga y que si no, no coloque su nombre, oculte su cámara y se ponga a ver otras cosas solo por ver el nombre de la persona ahí, porque no tiene sentido. Y segundo, se ponen a ver otras cosas, se les olvida, dejan el micrófono abierto, empiezan a hablar, escuchan todos, dañan todo, afectan todo. Entonces es como pedirles una cosa nada más, y es que nos demos cuenta que estamos con otro. Sencillo, que nos demos cuenta que estamos con otro, que no estamos en el mundo solos, que lo que hacemos afecta a los demás. Bueno, a ver, para continuar con la conversación que inicié el día martes, Maestro, quisiera que alguien de ustedes, maestro, la persona que quiera, si ya le doy la palabra, me pudiera decir qué fue lo que le quedó de la sesión anterior, como para entrar en forma y de alguna manera hacer lo que hacen los deportistas en los camerinos, y es el calentamiento para entrar en el ejercicio intelectual del debate, el análisis y la crítica. Entonces, me gustaría que alguien, después de que William eh, nos hable algo, porque me parece que levantó la mano, entonces me cuente y me diga qué fue lo que captó, qué le llamó la atención para poder continuar con un hilo conductor y poder continuar con la conversación. William, te escuchamos. sí, ante todo, pedirle una gran disculpa a usted, a todos los colegas presentes. Fui la persona, bueno, no sé si haya habido otro, ¿no? Pero ya casi al final de la sesión, que por un descuido involuntario se activó el audio. Por cuestiones laborales, estábamos en una reunión con la alcaldesa de un municipio de mi estado de Yucatán, sí, en una sesión importante, pero también el video que estaba usted transmitiendo y sus explicaciones eran muy importantes y no supe a cuál, ¿no? En un momento de descuido involuntario se me activó. Pido o sea, muchas disculpas a todos ustedes y de veras comprometido en que no vuelva a suceder por el respeto que se merecen. Eso es en cuanto al error cometido, ¿sí? Me llamó mucho la atención el video que vimos, en el cual de una manera simple, muy sencilla, ¿sí? Pero muy bien orientada, nos fueron explicando los efectos sociales, ¿no? Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta de esta universalidad, ¿sí? En el que debemos de hacer partícipe a las instituciones para ir abriendo los campos y hacerlos conocedores de estos mecanismos en los cuales podamos entender las causas y efectos sociales. William, claro, recibimos de muy buen agrado tu pedido de disculpas por lo acaecido ayer, en la reunión del martes, que sí, obviamente generó malestar, incomodidad y no sabíamos qué hacer porque enviábamos constantemente la información de que apagaras tu micrófono, cosa que no se pudo hacer de manera inmediata y siempre nos demoramos bastante ahí. Y sí causó molestia, claro que sí, pero aceptamos de buena manera, o por lo menos yo las acepto de buena manera y valoro eso que estás haciendo porque uno debe, eso se llama responsabilidad. La responsabilidad es asumir las consecuencias de lo que uno hace.
Eso se llama responsabilidad. Y cuando yo daño, debo reparar el daño. Entonces lo entiendo perfectamente y muchas gracias. Bueno, Gracias. creo que te referiste al video, pero dijéramos que en general yo planteé algunas cosas sobre el problema del estudio del conflicto. Yo estaba refiriéndome en la clase anterior, en la sesión anterior, me estaba refiriendo al problema epistemológico y conceptual del estudio del conflicto. Y planteé, dijéramos de alguna manera, unas características generales de ese complejo interdisciplinario con pretensiones transdisciplinarias que es el estudio del conflicto. Entonces voy a precisar qué fue lo que trabajamos y si hay alguna duda, por favor me la dicen. Voy a intentar, o sea, cuando me acuerde, a veces se me olvida, voy a intentar hablar despacio para nuestros amigos brasileños y para mi amiga y querida Beatriz, que pueda tener la tranquilidad, a ver si y que me recuerden si es que Muchas gracias, amigo. me acelero en el conversar y se me olvida que los amigos brasileños están allá muy pendientes y entonces en acto de justicia tenemos que hacer un sacrificio ahí en esa forma normal de conversar mía, que es muy rápida. Pero dijéramos que lo que trabajamos en la pasada sesión tiene que ver con qué entendíamos por conflicto y lo que sabemos fundamentalmente es que hay múltiples teorías sobre el conflicto. No hay una única teoría sobre el conflicto. Pero que el conflicto tenía unas características básicas, fundamentales, que uno pudiera de alguna manera considerar que connotan toda la amplitud del fenómeno del conflicto. Y era que lo habíamos resumido como desacuerdo, inconformidad, oposición, discrepancia. Esas eran como las características. Pero también habíamos señalado algo que me parecía importante precisar, y era que independientemente de la concepción positiva o negativa de la definición o de la utilidad del conflicto, el conflicto generaba malestar, sufrimiento, incomodidad. Dicho de otra manera, el conflicto connota una dimensión emocional negativa, independientemente de la postura de quienes piensan que el conflicto es positivo. Entonces, ese me parece que era un elemento claro. Y luego miramos cómo la ciencia, la conflictología, la irenología, ¿cierto?, la polemología, la cultura, la resolución de conflictos, la cultura de la paz, y como se quiera denominar este amplio campo del conflicto, abordaban la resolución del conflicto. Y decíamos que hay dos maneras, o mejor, se han encontrado dos formas para poder resolver los conflictos, que era una postura de anulación del conflicto, de acabar el conflicto, de resolverlo y de no volverlo a tener. Y la otra era la de transformar el conflicto. La primera tenía dos formas de darse, una forma pacífica o una forma violenta, pero que la transformadora estaba sustentada en el diálogo, en la negociación y en el encuentro dialógico, comunicativo. Y también decíamos que era muy difícil hablar de conflicto en general
porque los conflictos tenían particularidades. Los conflictos tenían una forma de darse con un marco, un entorno, un significado, una cultura que los hacía difíciles de abordar en términos generales. Digamos que al conflicto le pasa lo mismo a lo que le ocurrió en el debate epistemológico de la antropología y la cultura, debido a que para muchos la existencia de múltiples culturas generaba una postura que se llamó, o se sigue llamando, relativismo epistemológico cultural. Es decir, que no existen verdades absolutas, sino que hay verdades situadas, verdades ubicadas en cada cultura. Y por lo tanto, se reafirmó durante muchos años, del siglo XX fundamentalmente, que no existían verdades, sino que existían múltiples verdades. Y que la diversidad cultural, la existencia de múltiples culturas, implicaba necesariamente la negación de la verdad absoluta. Eso ha encontrado dentro del campo de la epistemología opositores con absoluta fuerza, epistemólogos opuestos a esa postura antropológica. Y es que independientemente de la existencia de múltiples culturas, no cabe duda que el estudio de la condición humana nos señala que hay una base conceptual del comportamiento humano que es común a todas las culturas. Por ejemplo, la necesidad de justicia, el rechazo al sufrimiento, la búsqueda de organización social jerárquica, el ejercicio de símbolos, creencias, mitos, son propios de todas las culturas. Lo que sucede es que las culturas expresan, manifiestan o se comportan de distinta manera frente a esos presupuestos generales. Por ejemplo, la ética. Es claro que hay principios universales éticos que sustentan transversalmente, que atraviesan todas las culturas. Solo que la expresión ética se da de manera distinta, se da de manera diversificada. De ahí el concepto de multiverso o del arco iris de opciones culturales. Entonces dijéramos que igual pasa con el conflicto. Pues cuando uno habla de conflictos sociales, de conflictos internacionales, de conflictos familiares o de cualquier clase de conflicto, no cabe duda que los principios que señalamos al comienzo están ahí, pero que la particularidad de la familia o de las familias los hacen ver distintos. Occidente, por ejemplo, tiene una conceptualización de familia que ya no se corresponde con la realidad, para poner un ejemplo sencillo. La descripción de la familia en Occidente hasta mediados del siglo XX era papá, mamá e hijos. Hoy en día eso ya no es así. Hoy en día hay múltiples formas de construcción de familia. Familia donde hay mamá e hijos. Familias donde hay abuela, mamá e hijos. Familias donde hay mamá, tías e hijos.
familias donde hay mamá e hijos, hogares lésbicos. O papá e hijos, hogares homosexuales, por ejemplo. Es decir, ha habido una eclosión frente al concepto tradicional de familia que hoy en día esta realidad ha modificado totalmente el concepto de familia occidental heredado del postulado abrahámico en términos de que la familia se constituye en el eje central no solamente de la sociedad, sino el elemento básico de la reproducción de la especie. Hoy en día, por ejemplo, las investigaciones sobre antropología cultural de la familia señalan que se conforman parejas o instituciones civiles denominadas matrimonios o uniones cuyo propósito no es la reproducción, cuyo propósito no es tener hijos, y que tampoco coinciden, por ejemplo, con el famoso postulado abrahámico de que el matrimonio es para toda la vida. Y por eso han emergido en el campo del derecho de familia los conflictos frente a la separación conyugal, por ejemplo. Incluso algo asombroso ocurrió hace muy poco en los Estados Unidos. Hace como 2 años, un niño de 8 años se dirigió al sistema de justicia norteamericano y le pidió al juez que le permitiera separarse de sus padres. Algo absolutamente loco. Es decir, un niño pidiéndole al sistema de justicia que le permitiera divorciarse de los padres, dado que los padres lo maltrataban, dado que los padres no le satisfacían sus necesidades y dado que esa función paterna no se estaba dando. Cuando lo que se supone es que cuando se separan los cónyuges o la pareja, los hijos deben acudir a un acuerdo entre los padres, quien se queda con ellos, o el Estado define con quién estarían menos peor esos niños. No cabe duda que cuando los padres se separan y hay hijos, los que quedan en peor condición son los hijos, porque son las víctimas de esa separación. Entonces, hoy en día estamos viendo la emergencia, la aparición de múltiples formas de familia. Formas de familia que ya no se corresponden con el modelo tradicional que encajaba cosas en sentido mítico, en sentido idealista más bien para mítico, cuando se decía que el matrimonio era el lugar de inicio de la felicidad eterna de la pareja. Cosa que ustedes saben perfectamente que no es cierto. Que el matrimonio es una institución establecida por el Estado y cuya función principal es la reproducción, el control de la propiedad y el cuidado de los hijos. Hoy en día hay mucha gente que se va a formar pareja, pero cuya pretensión no es ni armar una empresa, ni tener hijos, sino convertirse en cómplices para el disfrute de la vida. Algo muchísimo mejor que lo que ofrece el matrimonio. Lo que pasa es que yo soy enemigo de esa institución. Bueno, entonces, avancemos. Si uno habla de conflictos, entonces aparece lo que en el campo de la ciencia se llama la especialización. Entonces hay mediadores, hay conflictólogos especializados. Es decir, yo soy especialista en conflictos armados, en conflicto político, en conflictos legales. Y entonces esa superespecialización
no dialoga con las otras especializaciones y es lo que ha generado en el campo de la conflictología, de la polemología, de la hieronología, esa vasta, amplia y compleja red de conocimientos. Entonces, lo que se pretende y lo que yo pretendo con ustedes en esta charla es que hagamos una especie de inicio de nuevo. Y digamos, a ver, ¿qué es lo que yo sé sobre conflictos independientemente de mi especialidad? O sea, lo que se pretende es que miremos el conflicto desde una perspectiva macro, epistémica y conceptual, y no desde una perspectiva situada, especializada, enmarcada en un contexto en el cual yo o cada uno de ustedes es especialista. Y en ese sentido es que aparece lo siguiente. Aquí tengo que acudir a John Paul Lederach. John Paul Lederach es uno de los principales conflictólogos del mundo. El Instituto de Paz de Lovaina es uno de los centros más importantes del mundo en seguimiento de procesos de paz, de conflictos armados en el mundo. Vincent Fisas es otro que junto con Galtung han trabajado el tema de la violencia estructural y de la manera como los conflictos se presentan en el mundo. Y han intentado aportar teoría sobre eso. ¿Qué es lo que sucede? Que a través de la historia del concepto de los conflictos, del estudio de los conflictos, hay 13 grandes etapas que la conflictología ha abordado y que se han venido superando en la medida en que el propio modelo explicativo ha venido fracasando o ha venido de alguna manera generando o presentando mejor obstáculos que impiden su plena realización. Vamos a mirar con detalle esto. La primera, dijéramos, conceptualización en la historia de los conflictos se le denominó, según Lederach, resolución de conflictos. Es decir, cuando se comenzó a hablar de la teoría de los conflictos, lo primero que construyeron los teóricos es el concepto de resolver los conflictos. Y esto obedece a lo que decía mi querido amigo Max Neff ayer, del martes, digo. Max Neff lo que nos decía era que muchos de los planteamientos teóricos de la ciencia estaban fundamentados en la física newtoniana, en el modelo mecanicista del mundo, a través del cual todo se resolvía aplicando leyes. Eso es lo que nos decía Max Neff, ¿cierto? Pues estos locos de la primera parte, teóricos de los conflictos, nos decían que cuando hay un conflicto, lo que hay que hacer es acabarlo, finalizarlo. Por lo tanto, la tarea de un conflictólogo, de un mediador, de un conciliador, era buscar entender cómo comenzó el conflicto y cómo va a terminar. Es decir, ese modelo lineal, causalista, heredado de la lógica aristotélica. Acuérdense ustedes de la filosofía aristotélica que señalaba que el modelo conceptual de la ciencia era explicativo, lineal, determinista, causal. Es decir, el conflicto debería ser identificado desde una perspectiva mecanicista, lineal y causal. ¿Dónde se originó el conflicto y dónde termina?
¿Y para qué se hacía eso? Porque lo que se buscaba era intentar lograr una convergencia, un encuentro o un acuerdo entre esa divergencia que ocasionaba el conflicto. Digamos que la pretensión era mirar los intereses de los actores e intentar que esos intereses pudieran converger, pudieran llegar a un lugar que permitiera eliminar el conflicto. ¿Y eso se hacía a través de qué? De la aplicación de la ley, por ejemplo, o de la imposición de un árbitro, o de el nombramiento de un juez. Dijéramos que aquí el conflicto era abordado de una manera formal, ligado todavía al concepto de la imposición de la norma. Occidente, yo me voy a referir generalmente a Occidente porque es el campo dijéramos, que nosotros vivimos. Cuando hablo de Occidente, hablo de la herencia griega grecorromana, dijéramos, que caracteriza el pensamiento occidental nuestro, porque en Oriente no es así. Dijéramos que en Occidente hemos tenido una reverencia absoluta a la norma. Esa reverencia absoluta de la norma está dada por una concepción mítico-religiosa de que la norma viene de afuera, de que nos la imponen. Y que si bien la impone un Dios, el Dios cristiano, o el Dios judío, o el Dios islámico, dijéramos, o el Estado, que es dijéramos, entre otras comprensiones, el reemplazo de Dios, dijera. Pero hemos creído, pues, que la norma sería el instrumento adecuado para poder resolver los conflictos. ¿Qué es lo que ha encontrado la ciencia en este sentido? Lo que ha encontrado la ciencia en este sentido es que eso no funciona, no permite producir más conocimiento, no resuelve de verdad ¿Me escucha? los conflictos. Michelle, bueno, no lo resuelve. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que hay una realidad que supera el modelo teórico. Mira, esto tan importante. Quiero que esto quede, digamos, claro. La tendencia occidental de producir ciencia estaba fundamentada en el modelo deductivo. ¿Qué quiere decir modelo deductivo? Quiere decir que de unas afirmaciones que alguien hacía, se desprendía una aplicación. Ante ese modelo deductivo, hipotético deductivo, heredado de la pedagogía tomista, aparece un modelo contrario, que es el modelo empírico inductivo. El modelo empírico inductivo lo que plantea es que hay que mirar la realidad, ver lo que sucede y desde esa realidad construir el edificio de la ciencia. De ahí que la criminología, la sociología, la conflictología utilicen el modelo empírico analítico y no el modelo deductivo, dado que es imposible hacer apreciaciones deductivas a priori, al estilo kantiano, por ejemplo. ¿Qué sucede entonces? Que la afirmación de la postura de resolución de conflictos, en el sentido de que los
conflictos tenían un comienzo y un final y se podían acabar, eliminar, la realidad lo negaba. Había una contradicción entre teoría y realidad. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos que no tienen un origen claro, que no se puede identificar, que no se puede establecer un código, que no podemos meterlos en un software. Y tampoco podemos, en muchos conflictos, observar su final. E incluso hay conflictos que nunca van a tener final. Y es ahí donde aparece la segunda etapa del concepto del conflicto. Cuando se dice, a ver, un momento, hay conflictos que van a durar toda la vida. Voy a poner un ejemplo sencillo. El conflicto interpersonal de ¿para qué vivo? Usted puede durar toda la vida intentando resolver el conflicto de ¿para qué vivo? ¿Para qué vive? ¿Cuál es el papel suyo aquí en la Tierra? O responder a la pregunta del existencialismo sartriano de que hablábamos el martes. ¿Para qué hago cosas en la vida si me voy a morir? ¿Vale la pena tener dinero? Y cosas así, que van a durar toda la vida y que lo van a acompañar hasta la tumba. Por lo tanto, el concepto de que hay conflictos que nunca van a terminar dieron origen a la segunda postura. ¿Y cuál es la segunda postura? La gestión de conflictos. Es decir, ya no vamos a hablar de que lo vamos a eliminar, que lo vamos a acabar, que lo vamos a borrar, porque entre otras cosas es una contradicción frente a la misma historia. Los conflictos pueden que hayan dejado de darse de determinada manera, pero se mantienen en la memoria. Por ejemplo, ¿y qué dicen los teóricos de la conflictología? Los polemólogos, los sirenólogos, los expertos en esto, ¿qué es lo que dicen? Primero, que se debe reconocer la existencia del conflicto, su permanencia. Es decir, no ver el conflicto como un asunto temporal, parcial, momentáneo, sino como algo que se mantiene. Clave, ese es un concepto clave. Y también comprender que no es posible liberarnos de los conflictos. Eso es algo absolutamente obvio, pero que se nos olvida. Es decir, la vida sin conflictos no es vida. O sea, el único lugar en el que yo no tengo conflictos es cuando me están haciendo la necropsia. Ahí yo no tengo ningún conflicto. O cuando he comprado, ¿cierto?, un terreno en el cementerio. Ahí yo soy feliz, ahí no tengo problemas. Tengo conflictos con nadie. Pero mientras soy un ser vivo, como decía Enrique Dussel, una frase muy bella que decía, somos seres que vamos del pasado hacia el futuro en un eterno presente. ¿Qué frase más bella? Pues mientras vamos en ese camino, vamos a tener conflictos, no cabe duda. Por lo tanto, es apenas del sentido común que la conflictología haya dicho que los conflictos se mantienen, que no los podemos eliminar, que no hay nada que hacer. Nos toca convivir con los conflictos. Pero
¿Qué es lo que hacen entonces estos expertos que tienen esta perspectiva? Que comienzan a mirar es las consecuencias dañinas, las consecuencias negativas, las consecuencias perjudiciales del conflicto. Se centran en eso. Ese es su objetivo. Es decir, la pretensión es que el conflicto no dañe más de lo que ya dañó, no genere más sufrimiento del que ya generó. Intenta es apaciguar los efectos nocivos de ese conflicto. Y esa es una postura válida. Nadie pudiera ir en contra de esa postura. Y por lo tanto, lo que intenta al disminuir esas consecuencias negativas, lo que intenta es controlar de alguna manera que ese conflicto escale, como dice Jean-Paul Lerac. Jean-Paul Lerac dice, todos los conflictos van escalando desde una primera etapa de inicio del conflicto hacia una etapa de mayor nivel de complejidad y exacerbación que lo conduce finalmente a la